Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Hoy es 5 de marzo. Hemos estado un poco ocupados antes de lanzar otro podcast. Seguimos con Platón por si acaso para que usted no se pierda. Sin embargo, el tema que veremos hoy es, se podría decir, que es el proceso más triste en toda la historia de la filosofía. Aquí comienza el duro camino donde Sócrates es llevado a su lecho de muerte. Este episodio de la vida de Sócrates es conocido como el camino de la cicuta. Menón es un joven aristócrata con mucha curiosidad sobre lo que Sócrates puede saber sobre lo de la virtud. En este diálogo no solo entenderemos lo que es la virtud, sino que también presenciaremos la primera mención al juicio de Sócrates por parte de Ánito, que era un político ateniense que estaba en contra de los 30 tiranos de Grecia. Además fue uno de los acusadores de Sócrates. Esto lo veremos en todo caso más tarde y atentamente en la apología de Sócrates. Bueno, es justamente como se llama así el libro, ¿no es cierto? Menón, que es un aristócrata, ¿no es cierto?, que trata de resolver algunas cosas con Sócrates, que de hecho es el concepto de virtud. Por lo tanto, iniciemos este duro camino viendo el concepto de virtud. La primera pregunta, chiquillos, sin contexto ni nada, es ¿cómo se adquiere la virtud? ¿Es enseñable o viene así, digamos, por naturaleza? Sócrates le confiesa que no sabe lo que es la virtud ni nada de cómo puede adquirirse y pide a Menón si él puede intentar definirla, ya que Menón, ¿no es cierto?, había estado con Gorgias. Y Gorgias, digamos, acuérdense que era un sofista, un aristócrata también, igual que Menón. Por lo tanto, nos aventuramos con la primera definición de Menón. Fíjense, por favor pongan atención. Si quieren, por favor, tomen un cuaderno, vayan apuntando, ¿cierto? Primera definición de Menón es esta: ser capaz de manejar los asuntos de la ciudad y al hacerlo beneficiar a sus amigos y dañar a sus enemigos, cuidándose uno mismo de no sufrir. Voy a repetir: la virtud es ser capaz de manejar los asuntos de la ciudad y al hacerlo beneficiar a sus amigos y dañar a sus enemigos, cuidándose uno mismo de no sufrir. Y en virtud, en cuanto a la mujer, dice, digamos, esto se añade a la primera definición, es que debe administrar bien su casa, preservando en buen estado lo que hay dentro de ella y obediencia a su marido. Menón nos dice que en general hay una especie de virtud para cada ocupación. Pero Sócrates, ¿no es cierto?, no, obviamente, como siempre, parecía estar no muy conforme con la definición de virtud que hace Menón, ¿no es cierto? Todas las palabras, ¿no es cierto?, tienen una misma esencia, ¿ya? No hay por qué definir, no hay por qué desglosar tanto una definición, dice Sócrates, pues, por ejemplo, una abeja no difiere de otra abeja por ser abeja, ¿ya? O sea, todas las abejas tienen la misma esencia. Uno, cuando ve una abeja, puede reconocer una y puede reconocer otra, aunque sean distintas ligeramente. Uno siempre puede reconocer, digamos, puede reconocer que hay una esencia, ¿no es cierto?, que algo me dice que algo es una abeja, ¿no es cierto? Algo me dice que algo es saludable, que ese hombre es así. Hay algo, hay una esencia que nos dice eso, y por lo tanto no es necesario dar tanta definición como hizo Menón, o sea, ser capaz de manejar los asuntos de la ciudad y al hacerlo beneficiar a sus amigos y dañar a sus enemigos, cuidándose uno mismo de no sufrir. Son muchas cosas, dice Sócrates. La definición debe ser algo más acotado de alguna manera.
Bueno, Menón, en todo caso, sigue afirmando lo mismo, ¿no es cierto? Sigue sosteniendo su opinión, diciendo, ¿no es cierto?, que la virtud difiere en cuanto al género u oficio. O sea, la virtud del hombre no es la misma virtud que la mujer, dice Menón. Pero Sócrates, tomando la primera definición, le dice que si es posible administrar bien una ciudad sin moderación y justicia. ¿Es posible administrar una ciudad sin moderación ni justicia? La respuesta naturalmente es no. Por lo tanto, quiere decir que la virtud sin moderación y justicia no se puede alcanzar. Por otra parte, la moderación y la justicia formarían parte de la virtud, ¿no es cierto? O sea, más allá de que esté destinado a un hombre o una mujer, ¿no es cierto?, que esa es la opinión de Menón, en realidad la virtud tiene que ver con la moderación y la justicia, dice Sócrates. Así, ¿no es cierto?, queda establecido que cualquiera que tenga moderación y justicia puede llegar a la virtud. Puede llegar a la virtud. Por lo tanto, no es una cuestión, Sócrates aquí, de género, ¿ya? Muy adelantado Sócrates a su tiempo, ¿ah? Fíjense cómo él dice, bueno, esto no es una cuestión de género, sino es una cuestión de moderación y justicia, ¿ya? Sigamos con la segunda definición de Menón. Ahora que Menón entiende que no se puede adjudicar un tipo de justicia a un solo ser, nos da una definición un poco más acertada, pero un poco más. Dice: la virtud es ser capaz de mandar a los hombres. Bueno, Sócrates le reclama si es propio de un niño o de un esclavo mandar. Y Menón responde negativamente: un niño no manda, ¿no es cierto? Pero Sócrates añade que si bien el hombre manda, ¿no es cierto?, y lo puede hacer en virtud, tiene que hacerlo en forma justa, ¿no es cierto? O sea, además de ser capaz de mandar a los hombres, tiene que ser capaz de mandar a los hombres de manera justa, con justicia, ¿ya? Pero en realidad Sócrates le dice que la justicia es más bien un tipo de virtud, ¿ya? Al comprender esto, Menón le menciona muchas otras cosas que pueden estar relacionadas con la virtud: la valentía, el saber, la moderación, la magnificencia. Sin embargo, Sócrates le advierte que han caído en el mismo problema de la primera definición, es decir, dar múltiples definiciones a la virtud. En efecto, cuando a uno le dicen, bueno, por ejemplo, ¿qué es la justicia? Ah, mira, que la justicia es esto, y según esto es esto. Entonces Sócrates, ¿no es cierto?, que es un filósofo de las esencias, ¿no es cierto?, dice: pero ¿cómo me sales con tanta definición? Yo te hice una pregunta. ¿Qué es la justicia? Así de simple. Dame la definición de justicia. ¿Por qué hay que dar tanta, digamos, palabrería? ¿No es cierto? Podríamos decir que ¿cómo se llama? Esta frase, ¿no es cierto?, bien típica, bien popular, que el que explica se complica, por de alguna manera decirlo, ¿no es cierto? Bueno, como caemos en el mismo problema de la primera definición, es decir, estamos dando tanta definición, Sócrates dice que no se puede tener tanta definición para la virtud. Como Menón quería ponerle más y más cosas, ¿no es cierto?, decir que la virtud es la valentía, la saber, la moderación. No, tenemos que reducir, ¿no es cierto?, la virtud a un concepto esencial. Por lo tanto, viene la tercera definición. Y aquí viene la tercera definición: procurarse y gozar de las cosas hermosas, dice Menón. Sócrates pregunta a Menón si quien desea cosas buenas desea bienes. Menón responde que sí. Pero ¿qué pasaría con una persona que piensa que algo es un bien siendo un mal? ¿Deseará aquella cosa? Este hombre que deseara una cosa mala, viéndola como buena, sería por cierto un desdichado. Bueno, Sócrates sugiere a Menón que la definición debería incluir el procurarse las cosas con justicia y moderación.
Sin embargo, esto traería un nuevo problema, puesto que la justicia y la moderación son partes de la virtud y no la virtud misma. Lo que se quiere saber es qué es la virtud, pero no sus partes, ¿ya? Por lo tanto, Sócrates pareciera ser que no solamente está contento, o sea, dice Sócrates que la definición seguramente de virtud debe traer justicia y debe tener moderación, pero siguen siendo las partes de la virtud. No estamos definiendo la virtud, sino que las partes de la virtud. Por lo tanto, no queda clara, ¿no es cierto?, la definición de virtud. Menón no se siente capaz de dar alguna definición y compara a Sócrates con una anguila eléctrica debido a que atonta a sus dialogantes con sus preguntas. No obstante, Sócrates quiere seguir indagando el tema de la virtud con Menón. Y aquí hay un tema muy bueno, chiquillos, que debía haberlo mencionado en la introducción, no lo hice, qué mal yo. Bueno, el tema es, ¿no es cierto?, la reminiscencia. Ahora vamos a entrar a otro tema. Vamos a entrar al tema de la reminiscencia. ¿Y qué es la reminiscencia? Según la Real Academia Española, es la facultad del alma con que se trae a la memoria aquellas imágenes de que se está trascordado, ¿no es cierto?, o de lo que no se tienen presentes. En este caso, Sócrates nos dice que la reminiscencia es el método con el cual el alma recuerda, ¿no es cierto?, el conocimiento. Pero ¿cómo va a recordar el conocimiento un alma, ¿no es cierto?, que no ha conocido quizás? Bueno, esto lo vamos a ver. Menón, quien pareciera estar un poco impaciente, le pregunta a Sócrates, ¿cómo podrían ellos buscar algo que ni siquiera saben qué es? Es más, aunque se supiera esto que se busca, ¿para qué buscarlo si ya se sabe lo que es? Se fijan que acá Menón está dando una paradoja, ¿no es cierto? Está hablando de una paradoja del conocimiento porque, en efecto, si usted... ¿Cómo es que usted quiere saber algo? Si quiere saber algo, ese algo es desconocido, ¿no es cierto? Todavía no lo sabe. Entonces, ¿cómo va a querer saberlo? ¿Y cómo va a saber qué es eso que quiere saber? Piensen un poco. Cuando ustedes quieren conocer algo que no conocen, ¿cómo van a eso si no lo conocen? Y además, si no saben lo que es, pues, o sea, a eso se refiere. Y es más, aunque se supiera qué es lo que se busca, aunque yo supiera lo que quiero buscar, ¿para qué voy a buscarlo si yo ya sé lo que es? Para esto, ¿no es cierto?, para esta paradoja, ¿no es cierto?, que lanza Menón, que pareciera ser indiscutible, digamos desde a primera vista, Sócrates se apoya en una teoría que es formada en la base de algunos poetas sobre la inmortalidad del alma, Pero ¿cómo qué tiene que ver el alma con el conocimiento? Bueno, puedo pensarlo, ¿no es cierto? O sea, el alma quizá recibe todo el conocimiento que tenemos. Pero dice Sócrates que es la inmortalidad. El alma, de acuerdo con Sócrates, ya ha viajado por el Hades y ha vuelto al cuerpo nuevamente. Nada hay en el alma que no haya aprendido. Como el alma lo ha aprendido todo, lo único que debe hacer ésta es recordar. ¿Cómo puede recordar el alma? Recuerda por medio del aprendizaje. Finalmente, es a esto lo que llamamos reminiscencia. Lo explico. Como el alma suya, ¿no es cierto?, ha viajado por todos lados, ¿no es cierto?, y luego tiene que caer a un cuerpo, porque el alma cae, ¿no es cierto?, como habíamos visto en el mito del carro alado, cae, ¿no es cierto?, un alma y queda prisionera de un cuerpo. Ese conocimiento de esos viajes que dio el alma queda con usted. ¿Y cómo se recuerda, ¿no es cierto?, una persona de aquellos, ¿no es cierto?, aprendizajes que tuvo el alma? Bueno, se recuerda con el aprendizaje, porque el aprendizaje despierta ese recuerdo del alma. O sea, cuando usted va al colegio, cuando usted va a la universidad, lo único que está haciendo en realidad es recordando lo que vivió su alma. Y por eso es que usted puede, ¿no es cierto?, tener conocimiento, exponer de alguna manera su conocimiento.
porque como el alma ya ha viajado por tantas partes, y el profesor, ¿no es cierto?, con sus preguntas, con su enseñanza, trata de despertar ese conocimiento que está dormido en el alma. Acá hay un episodio bastante práctico de Sócrates, ¿no es cierto?, que bueno, usted podrá dudar, podemos dudar todos, ¿no es cierto?, es bastante anecdótico. Menón parece un poco escéptico de la teoría de la reminiscencia y le pide a Sócrates que lo explique un poco más. Entonces llaman a un esclavo. Menón y Sócrates llaman a un esclavo. Sócrates le pregunta al esclavo si un cuadrado debe tener sus 4 partes iguales. Digamos, un cuadrado debe tener sus 4 partes iguales. O sea, chiquillo, eso lo respondemos todos. Sí. Y el esclavo indudablemente dice sí. ¿Ya? Entonces Sócrates empieza a preguntar, ¿no es cierto? Empieza a preguntar, a hacer preguntas cerradas en realidad, ¿ya? Hacer preguntas cerradas para que el esclavo, ¿no es cierto?, vaya contestando, ¿ya? Se va formando, ¿no es cierto?, un cuadrado. Después Sócrates le va explicando otras líneas, ¿no es cierto? Le va diciendo, bueno, si ponemos una línea aquí y otra acá, y vamos formando más cuadrados, hasta que se llega, digamos, a una serie de 16 cuadrados, más o menos. Solamente Sócrates preguntándole al esclavo. De hecho dice Sócrates, 4 veces 4 es 16, ¿no? Y el esclavo, ¿no es cierto?, dice que sí. Entonces, bajo este ejemplo, Sócrates nos dice que el esclavo está meramente recordando lo que él sabe, pero su alma ya lo sabía desde mucho, solamente que Sócrates, ¿no es cierto?, con estas preguntas le está despertando ese saber que tiene en el alma, ¿ya? Ese saber que ya sabía ya, porque el alma ya lo había recorrido quizás en qué minuto, ¿no es cierto?, antes de su nacimiento, ya el alma lo sabía, y Sócrates no estaba más que haciéndolo recordar. De esta forma queda refutada la paradoja del conocimiento, puesto que lo que buscamos conocer se hace por medio de la reminiscencia, y tampoco estamos en una ignorancia total porque nuestra alma ya sabe lo que buscamos conocer, solo hay que recordarlo. La virtud es enseñable. Volviendo a la definición de virtud, Sócrates quiere establecer algunas cosas previas. La virtud es algo bueno y la virtud es algo benéfico. Esas son las dos cosas que dice Sócrates que es la virtud. Los dialogantes se proponen analizar otras cosas, ¿no es cierto?, como la valentía, la moderación y la justicia, y cómo es que la virtud, ¿no es cierto?, está ahí. Sin embargo, también añaden un concepto, ¿no es cierto?, que para que el alma se cuide de las cosas malas, debe tener prudencia. Entonces la virtud también debiera ser una especie de prudencia. Si la virtud es la prudencia, entonces la virtud no viene por naturaleza, sino que es enseñable. ¿Ya? La prudencia es enseñable, chiquillos. Se enseña a ser prudente, y si la virtud es prudencia, entonces la virtud es enseñable, se dice. Sin embargo, Sócrates, así de repente, empieza a dudar de su afirmación y nos dice que puede que la virtud no fuera enseñable. En realidad, lo que lleva a Sócrates a dudar de su afirmación es simplemente el hecho de que no existan maestros que enseñen la virtud. Nadie puede enseñarle, pareciera ser Sócrates, dice, nadie puede enseñarle a ser virtuoso. A la conversación llega este hombre que hablábamos en la introducción, que es Ánito, quien fuera el acusador de Sócrates. Bueno, Sócrates dice que si queremos tener una buena salud, ¿no es cierto?, vamos al médico. Si queremos tener un buen calzado, vamos al zapatero. Debemos dar dinero a cambio de y aparte, ¿no es cierto?, aparte de esto, debemos dar dinero a cambio de de estos servicios. ¿Dónde vamos si queremos tener virtud o ser virtuosos? En efecto, los griegos acudían a los sofistas. En efecto, pagaban, ¿no es cierto?, porque los sofistas se creían, ¿no es cierto?, que tenían los conocimientos, por lo tanto se pagaba a los sofistas. Ánito no está de acuerdo en lo absoluto con Sócrates, diciendo que estos sofistas no hacen más que echar a perder a los jóvenes. Cuando se le pregunta por qué tiene tanto odio contra los sofistas, Ánito
reconoce no haber tenido contacto alguno con algún sofista. ¿Cómo podría ayudar Ánito si Menón quiere educarse en la virtud? ¿A quién debería acudir? Ánito responde que debería acudir a cualquier ciudadano educado y distinguido. ¿Y cómo consiguieron estos ciudadanos educarse? En efecto, por medio de sus antepasados. Si bien es factible este razonamiento, Sócrates pregunta ¿qué pasó con las grandes figuras de tiempos pasados, como Temístocles, Tucídides, o Pericles, que no pudieron hacer virtuosos a sus hijos? Y en efecto, Temístocles, Tucídides y Pericles fueron grandes figuras de la antigua Grecia y no pudieron hacer virtuosos a sus hijos. Ánito se ofende ante esta pregunta y se retira, no sin antes proferir una amenaza a Sócrates. Fíjense lo que le dice Ánito a Sócrates. Sócrates, creo que hablas mal de la gente con mucha soltura. Si estás dispuesto a hacerme caso, te aconsejaría que te cuidaras, pues tal vez en cualquier otra ciudad es fácil dañar o beneficiar a la gente, pero en esta aún más. Y Ánito, después de esto, se retira. Bueno, Menón no está seguro de que los sofistas puedan ser maestros de la virtud, añadiendo que el mismo Gorgias se ríe de los demás sofistas que dicen enseñar la virtud. En general, unos sofistas dicen que la virtud se puede enseñar y otros que no. Por lo tanto, hay una especie de confusión y no hay consenso. Se decide que los maestros de la virtud no existen y por lo tanto la virtud, chicos, no se puede enseñar. ¿Por qué? Simplemente porque no hay maestros de la virtud. No hay maestro que le enseñe a usted la virtud. Antes de terminar el diálogo, Sócrates se olvida de una de las características de la virtud, la cual es la verdadera creencia. ¿Qué quiere decir este concepto? Que se logre una verdad a pesar de no tener conocimiento previo de ella. Claro, es como una especie, ¿no es cierto?, de intuición. La verdadera creencia se diferencia del saber por el medio en que se logra. El saber no necesita necesariamente de experimentación y la verdadera creencia sí lo necesita. Si yo tengo el saber de llegar a una parte, llegaré con toda seguridad. En cambio, con la creencia verdadera, no se sabe en un principio cómo llegar a ese lugar, pero se logra llegar. Así como la virtud no puede ser enseñada, ¿cómo llegaron las grandes figuras de Grecia a ser virtuosos? Sócrates justifica esto por medio de una inspiración divina. Ya que no puede ser enseñada, no queda más que adjudicar la virtud a la divinidad. Por lo tanto, chicos, que si bien la virtud, ¿no es cierto?, es una especie de prudencia, ¿no es cierto?, ya sabemos, ¿no es cierto?, que es algo bueno, que es algo benéfico, que sus partes son la justicia y la moderación. Además de esto, tendríamos que incluir que es una inspiración divina. Y fíjense, que en realidad se logra a través de una inspiración divina. Y fíjense que pareciera ser que Sócrates mismo está añadiendo más conceptos a la virtud, ¿ya? Pero en fin, el medio para lograr la virtud no es más que la inspiración divina, ¿ya? Es bastante interesante este diálogo. Siempre es bueno leerlo. Es interesante en el sentido de que esto es lo último, ¿ya? Digamos, podríamos decirlo que es el principio del fin, ¿no? Es el principio del fin para para Sócrates, ¿no es cierto? Porque se acerca, ¿no es cierto?, la hora de su muerte, ¿no es cierto?, a través de un tribunal, ¿no es cierto?, que puede ser considerado infame, ¿no es cierto?, pero del cual Sócrates, ¿no es cierto?, acepta la ejecución, digamos, el juicio, más que la ejecución, en realidad. ¿Será que estos chiquillos de aprender no es nada más que recordar? Porque parece decir que esto nos queda de la teoría de la reminiscencia, ¿no es cierto?, que es lo que ya habían, ¿no es cierto?, de alguna manera concluido Menón y Sócrates. ¿Será que el aprendizaje no es nada más que recordar aquellos conocimientos que ya teníamos del alma?
Es difícil adherir a esta postura, sobre todo con los con la pedagogía de hoy en día, ¿no es cierto? Que en realidad recordar no es solamente recordar, hay un proceso cognitivo, hay una especie de interacción con el sujeto, con el objeto, hay que tomar en consideración los estadios de la mente, un montón de cosas que se consideran ahora por el constructivismo y el conductismo y el humanismo y un montón de teorías, ¿no es cierto?, pedagógicas y educativas que vale la pena, ¿no es cierto?, siempre vale la pena recordarse, ¿no es cierto?, valga la redundancia de recordarse. Bueno, bastante triste es el augurio de Anito. Es curioso observar que en el diálogo, ¿no es cierto?, la virtud se puede enseñar en la opinión de Protágoras. O sea, en el diálogo de Protágoras se dice que la opinión sí se puede enseñar. Vemos el método, ¿no es cierto?, deductivo de Platón aquí, que a partir de lo investigado, desde lo general a lo particular, ese era el método siempre de vamos a ver el método deductivo ya, pero a grandes rasgos, ¿no es cierto?, este método que Sócrates usaba para, digamos, definir, ¿no es cierto?, que partía de un concepto bien grande hasta uno más pequeño. Digamos que es un libro relativamente fácil, con mucho lugar a muchas interpretaciones, pero que la acostumbrada dialéctica de su dialogante, ¿no es cierto?, uno puede leerlo con un poco más de calma y un poco más de, digamos, de seguridad, sobre todo si se lee tiempo y si se lee, digamos, a tiempo y con mucha disponibilidad. Por supuesto, estos libros no son, chiquillos, algo que uno pudiera leer en la micro, en el metro. Yo, por lo menos yo, cuando veo a chicos que leen libros de filosofía muy grandes, muy difíciles, fenomenología de los espíritus, a veces veo que van leyendo algunos, yo me dan ganas de acercarme y decirle, bueno, sabe que en realidad esos libros se tienen que leer en su casa, en un ambiente, digamos, de estudio y no en el, digamos, en el transporte, ¿no es cierto? Es muy difícil, no es que haya una fijación, sino que es muy difícil, muy difícil. Bueno, chicos, y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por visitar el blog. Muchas gracias también por escuchar estos podcasts. Seguiremos con los podcasts. Yo creo que ya vamos a hacer con todo lo que implica, ¿no es cierto?, marzo, que es un mes terrible. Por lo menos para mí es un mes terrible, y los meses que vienen también, y todos los meses son terribles, menos quizás diciembre o enero. Vamos a tener que tener estos podcasts una vez a la semana. Y sería el fin de semana, hasta que, digamos, pueda tener más tiempo. Muchas gracias a todos, que estén bien, cuídense y sigamos leyendo filosofía, mantengamos todavía ese amor por el conocimiento. Adiós.